Puedes tomar asiento, que Dios te bendiga. Vamos a prepararnos para el mensaje, vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a ir al libro de la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, desde el verso 15 al verso 18. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, dice, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor. ¡Aleluya! Bendito eres, Dios. El apóstol Pedro hablaba de esta manera, como advirtiendo, pero aún en esa advertencia les decía: ahora ustedes ya saben, ustedes ya lo saben. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, porque es importante valorar primero lo que dice la Biblia. Tengamos en cuenta la paciencia de nuestro Señor. Dios es paciente, nuestro Señor es paciente. La Biblia dice que el Señor es paciente y no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no solamente que procedan al arrepentimiento, sino que el creyente, el cristiano, el que camina en la fe, porque aquí les está hablando a los que están caminando en la fe, a los que están buscando de Dios, a los que han dado sus pasos para entregarse al Señor. Y llega el momento en el que comenzamos poco a poco a crecer, porque vamos creciendo en el Señor, porque vamos adquiriendo conocimiento de Dios. Cuando vos conocés, dice la Biblia que también se va exigiendo un poquito más, porque uno necesita crecer un poco más. Vos empezás a tener conocimiento, empezás a crecer, a caminar con más firmeza en el camino de Dios, a servir. Comenzás a hacer la voluntad de Dios, porque hay un crecimiento en tu vida. Hay algo que está generando un despertar en tu corazón, para que puedas moverte como una persona de fe, como un hombre, una mujer de fe, un creyente. Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice la Biblia. Dios es paciente para que hombres y mujeres se salven. Pero no solamente que sean salvos, no termina todo ahí. Alguien dice: bueno, yo me entregué al Señor, recibí a Cristo, le pedí perdón, gloria a Dios por eso. Pero no termina todo ahí, es el comienzo. Es ahí donde uno comienza a caminar con el Señor. Comienzas a descubrir el camino de Dios. Y nosotros descubrimos cómo nos tenemos que mover a través de la fe, cómo tenemos que comportarnos, de qué manera. El apóstol Pedro decía: así que tengamos presente la paciencia del Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, nos ha escrito. En todas las epístolas dice. Cada una de esas epístolas, las epístolas son las cartas, los libros que componen, en este caso, el Nuevo Testamento. Las enseñanzas para la iglesia del Señor. Porque estos hombres de Dios, así como Pedro, así como Santiago, como Juan, como cada uno de aquellos hombres que fueron inspirados por el Señor, nos dejaron enseñanzas de Dios para que las apliquemos, para que las pongamos por obra, para que podamos descubrir algo más en nuestro crecimiento, en nuestra vida, en esa vida cristiana. La vida cristiana no consta solamente en venir y me congrego, escucho un sermón y me voy a mi casa. La vida cristiana consta en algo mucho más profundo. Y cuando hay personas que se entregan al Señor y comienzan a andar en la voluntad de Dios, descubren por sí solos que hay algo más, que uno necesita más. Hay que servir, hay que hacer su voluntad, hay que guardarse para no caer en el pecado, pero luego tengo que predicarle a otros.
que compartir la palabra, la bendición de Dios con otros. Eso es lo que siento en mi corazón. Compartir esta buena noticia, compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo Dios me ha cambiado, cómo el Señor ha hecho un milagro. Comienzo a testificar, a compartir con otros lo que Dios ha obrado, de qué forma ha obrado Dios. Y a su vez, me voy alimentando de la palabra. Me voy alimentando de todo lo que Dios nos ha dejado. Dice la Biblia, el apóstol Pablo y el mismo Pedro hablaba de Pablo, de aquel siervo de Dios, diciendo: no nos olvidemos que nuestro hermano Pablo en cada una de las cartas, en cada una de las epístolas, nos ha dejado todas estas enseñanzas que tenemos que aprender. Todo este alimento espiritual, que incluso en algunos casos hay enseñanzas difíciles de entender. No es tan sencillo, pero hay algo, hay una enseñanza. Yo ayer hablaba con un varón que él me decía: pastor, ¿sabes qué? Yo le sirvo a Dios o hago ciertas tareas, pero estoy sintiendo que Dios me está demandando algo más. Me está demandando, como que tengo que hacer algo más, tengo que prepararme un poco más, tengo que, no sé, buscar de Dios de una forma más profunda, porque ya es como que no le está alcanzando lo que Él está haciendo. Entonces ya Dios te está llevando a otra etapa. Ya tu propio crecimiento te lleva a que vos tenés que extenderte un poco más, hacer algo más. ¿Qué más? Prepararte, tener un poco más de conocimiento. Hay veces que hay hermanos que dicen: bueno, yo voy, evangelizo, salgo, predico, pero me doy cuenta que me falta algo más. Me doy cuenta que tal vez en ocasiones no encuentro palabras, no sé cómo compartir un mensaje más profundo. Me he encontrado con personas que me hacen preguntas difíciles, me he encontrado con otros que son de otras religiones. Bueno, a mí me pasaba eso. Yo salía a entregar trataditos, a compartirle del amor de Dios y de lo que el Señor había hecho en mi vida. Pero luego me encontraba con personas que me hacían preguntas difíciles. Habían otros que tenían otro tipo de creencias. Creían en Dios supuestamente, pero no era como yo aprendí. Yo digo: ¿qué pasa acá? Acá necesito algo más. El propio servicio, la propia forma de hacer la voluntad de Dios te lleva a que te tenés que preparar un poco más, a que tenés que actualizarte. En el oficio una persona se tiene que actualizar. Hoy en día, por ejemplo, un mecánico que arregla autos, el mecánico se tiene que actualizar. Tal vez dice: bueno, yo arreglo el motor, yo sé cómo trabajar, arreglarle ciertas cuestiones de un motor de un vehículo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando te viene un auto que es electrónico? ¿Qué sucede cuando viene un auto que tiene otras complicaciones? Que hay cuestiones modernas que vos no las sabés, tenés que actualizarte. Porque el día de mañana ya van a venir motores que son eléctricos, motores totalmente diferentes a esos motores viejos. Y si vos no aprendés y no te capacitás, te quedás en el camino. Hay cuestiones que se van complejizando un poco más y tenés que profundizar un poquito, tenés que averiguar, tenés que instruirte. Porque vos sabés que hay cuestiones que son más complicadas en cualquier oficio. Hay veces que surgen nuevas herramientas que te van facilitando el trabajo. Yo hablaba con un varón incluso ayer, luego de la cruzada, del evento evangelístico. Me dice: tengo un pariente que en su empresa han traído máquinas importadas para realizar un trabajo y son complejas, no cualquiera las maneja, así que tuvieron que llevarlos. A los que manejaban estas máquinas tan complejas, los llevaron a otro país para instruirlos, para prepararlos, para que estén capacitados para manejar esas máquinas. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera de la empresa se sube y dice: yo voy a manejarlas. Porque tenés que tener una preparación, una capacitación. Entonces luego sí podrás, porque ya tenés una capacitación. Y cuando volvés, decía: bueno, estos volvieron y ya volvían con su título, ya volvían ellos con esta capacitación. Y eso te abre puertas. Te abre puertas para que vos puedas estar preparado, trabajar en esa empresa que manejan esas máquinas o en cualquier otra empresa, porque ya te has capacitado. Ahora, vos te podés quedar con lo básico, pero el día de mañana te vas a dar cuenta que te falta algo más. Por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, hay muchos abogados que han quedado totalmente como al costado del camino, porque dicen: ahora hay casos que me están preguntando por estafas informáticas, ¿cómo se tienen que resolver?
¿Cuáles son las normativas? ¿Hay leyes vigentes? ¿Hay algo que me hable? Tengo que saber, tengo que instruirme. Constantemente te tenés que preparar. El abogado cuando se recibe, llega al momento de recibirse, pero no termina todo ahí. Te seguís instruyendo. Incluso hay veces que hay materias que las tuviste en el primer año, en el segundo año, y cuando tenés que comenzar a ejercer, tenés que volver a leerlas, porque hay temas que te los olvidaste y los tenés que volver a repasar. Eso te va a pasar, te va a suceder. Y si aparecen ahora nuevas normativas, bueno, ahora se viene la reforma laboral. Todo lo que se aprendió hasta hace poco tal vez ya no sirva y tienes que actualizarte. Tienes que prepararte para luego defender al obrero, al trabajador. Porque si no, no vas a saber cómo defenderlo. ¿Cuáles son las nuevas normas? Y si vos no las estudiás, no las aprendés, y serás un profesional a medias. Pero el propio sistema y lo que sucede a tu alrededor te empuja, te lleva a prepararte. Te tenés que preparar, te tenés que capacitar, te tenés que actualizar. No te podés quedar. Y cuánto más cuando nosotros estamos en el camino de Dios, cuánto más nos tenemos que preparar. Por supuesto que nos tenemos que preparar. El apóstol Pedro en aquel tiempo decía, nuestro hermano amado Pablo, él nos ha dejado en sus epístolas grandísimas enseñanzas y muchas, muy difíciles de entender, porque en esas enseñanzas hay misterios de Dios y no cualquiera lo va a entender. Lo entenderá aquel que profundiza un poco más, pero no solamente basta con profundizarlo, sino luego lo tienes que poner en práctica. Porque si vos no lo pones en práctica y simplemente querés ser alguien que enseña, no vas a entender lo que Dios habla, porque lo tenés que vivir, tenés que vivirlo, tenés que estar en el campo de batalla. Sabiendo, yo cuando estaba ahí, en medio de todas las necesidades, escuchaba una persona con un problema, alguien que venía con otra pregunta y otro que venía con otras creencias. Y yo decía, Señor, a mí no me basta solamente con decir, bueno, Cristo cambió mi vida y el Señor me sanó o el Señor me libertó de los vicios. Me tengo que preparar. Tengo que prepararme un poco más. Y yo entendía que eso me demandaba crecer. Este hermano me dice, pastor, yo siento como que me falta algo más. Claro, porque ya te pide, ya es como que vos pedís algo más, hay un crecimiento, necesitas crecer en el Señor. Yo le digo, ¿sabés qué? Es como una plantita. Nosotros en el predio hay hermanos, hay un pastor que también ha comprado varias plantas, árboles frutales. Y cuando vos vas y los comprás en las florerías, en los lugares donde te venden las plantitas, las flores, los árboles frutales, te los venden y te los colocan en una maceta. Y entonces vos comprás y ahí tiene la maceta ese árbol. Pero ese árbol no puede estar toda la vida en una maceta. Vos lo comprás y luego lo llevás a tu casa y lo pones en tu quintita. Lo pones en tierra. Necesitan más. Si no, no crecerán. Se quedarán ahí. Serán como muchas veces se les llama como los pigmeos. ¿Sabes quiénes eran los pigmeos? ¿Quiénes son? Bueno, se les ha llamado pigmeos a una tribu ermitaña de muchos años que todavía hoy en día incluso hay en las regiones de África o en otros sectores que están totalmente alejados de la sociedad, pero son pigmeos. ¿Por qué? Porque se los caracteriza por su baja estatura. No han crecido más. Son personas de baja estatura. Por eso se les llama pigmeos. Y así en algunos casos hay pigmeos espirituales que no han crecido más. Se han quedado a una estatura chiquititos. Ahora, esa plantita vos la dejás en la maceta y va a quedar ahí. No va a crecer, no puede crecer. Porque para crecer necesita echar raíces. Necesita profundizarse más y hay limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuál es la limitación? Es la maceta. No puede echar más raíces, no puede profundizar para arraigarse bien. Será una plantita pigmea, quedará toda la vida ahí. Vos podés tener una plantita y algunas dicen, bueno, yo tengo la plantita ahí en mi casa y es una plantita que creció hasta cierto punto, nada más. Por más de que la maceta, tú digas, bueno, la cambié y le puse una maceta más grande. Y ahora le pongo otra maceta más grande, pero siempre va a haber una limitación. La maceta será la limitación. Y no crecerá más. No podrá echar más raíces. No va a dar los frutos. Incluso no llega a dar frutos. Será una planta que esté ahí, que aguante hasta donde pueda aguantar. Porque necesita que la saques de la maceta para que luego la coloques en la tierra y en la tierra eche más raíz. Ahí sí pueda
desarrollar ese crecimiento que no se ve por debajo de la tierra, pero luego se verá. Físicamente verás que esa plantita ya no es una plantita, un arbolito flaquito, diminuto, pigmeo. Empieza a crecer, sus ramas se fortalecen. Ya el tronco, que era un tronquito tan finito, ya es un tronco más grande. Con los años va a ser un árbol que sea un tronco bien grueso, consistente, firme. Puede soportar los vientos, puede soportar tempestades, porque incluso ha echado raíces. Porque eso era lo que necesitaba para crecer. Eso le sucede a muchos creyentes que luego se encuentran como que no sé qué me pasa, no sé, me siento vacío, vengo a la iglesia pero me falta algo más. Claro que te falta algo más. Estás como en una maceta espiritual. Estás condicionado, condicionada. Te limitás, algunos se limitan simplemente a congregarse, escuchar un sermón y luego me voy a mi casa, pero vos sabés que te falta algo más. Hay personas que hoy estarán escuchando a través de la transmisión y han abrazado la fe a la distancia como oidores de un mensaje de otro. Te escuchaste cantidad de prédicas, te escuchaste cantidad de enseñanzas, pero sos un pigmeo espiritual, sos una plantita que estás encerrada en una maceta. Tenés tanto, pero ¿de qué te sirve? No lo podés retener, porque no lo pones por obra. ¿De qué me sirve que yo haya estudiado si luego me recibo y no ejerzo más? Bueno, les ha pasado a muchos que dicen, yo me recibí y tengo tal oficio, y no lo ejercen. Ahora, después de años hacen otras cosas, otros trabajos. Así como había cierto varón que él se había recibido, tenía su oficio y salía y andaba vendiendo por ahí cosas en la calle, nada más. Pero vos tenés un oficio, andá, prepárate. Y se tuvo que volver a capacitar para ejercer el oficio por el cual él había estudiado. Pero no es que dijo, bueno, estoy recibido y entro de una. Se tuvo que actualizar, volver a releer, prepararse. Tenía el título, pero no lo usaba. Estaba encapsulado en una maceta. No podía crecer, no se podía desarrollar. Y eso sucede en la vida cristiana. Por eso le sucede a muchos creyentes que terminan apartándose, se aburren del camino de Dios, se acostumbran a vivir en la maceta. Y están ahí, chiquititos. Creen que son algo muy grande, pero eres un pigmeo espiritual. Porque no echaste raíces, porque estás ahí en una macetita. Estás limitado, no vas a crecer más. Vos tenés que crecer. Se tiene que desarrollar tu vida espiritual. El apóstol Pedro decía, es importante esto, por eso yo les hablo de esta manera. Y por eso el apóstol Pablo, Dios le dio semejantes revelaciones, palabras tremendas, profundas, misterios. Hay mucho más todavía. Alguno conoce, bueno, Jesús me ama, Jesús me salva. Es como cuando uno va y comienza en la primaria, el niño empieza en primer grado a leer. Y dice, ahora sé leer. Bueno, mis hijos de la misma manera, cuando aprendieron a leer, aprenden las letritas, unes las letritas y ya vas uniendo las vocales con las consonantes y empiezas a ver todo y lees todo. Y van y leen un cartel, y van y leen otra cosa y están emocionados porque aprendieron a leer. Ahora vos lo dejás con eso nada más y serán pigmeos en su vida. Saben leer, pero luego ya pierden la costumbre y alguno dice, bueno, yo fui a la primaria, me instruí, aprendí un poquito, sé leer, pero me cuesta un montón, porque luego no estudiaste más, no te capacitaste más, no tuvieron tus padres la posibilidad de llevarte al colegio o no quisieron. Y lamentablemente alguno dice, bueno, aprendí algunas letritas y nada más. Y cuando tengo que leer, voy leyendo de a poquito, porque me cuesta todavía unir las palabras. El niño necesita desarrollarse y necesita aprender constantemente para luego aprender a leer, para desarrollar y resolver problemas, algunas cuestiones, las directivas que hay para aprender, por ejemplo, matemáticas u otras materias. Pero vos necesitas aprender a desarrollar eso, la lectura, es importante. Y cuando el niño aprende, el día de mañana es un muchacho grande, es una muchacha que ya sabe, se preparó, se capacitó. Y ahí lo ves cómo se ha desarrollado. Eso es bueno. Y ves cómo va creciendo. Pero si no, queda encapsulado y queda limitado en una macetita tan chica, tan chiquita, tan escasa, que luego se da cuenta que para la vida no le alcanza. No le alcanza para nada.
Y nosotros en la fe cometemos el error, y muchos cometen el error de no instruirse más. O incluso lo hacen con total liviandad. Por eso dice aquí la palabra, casi en todas las epístolas, el apóstol Pablo, hablando de ellas, de estas cosas. ¿De qué cosas? De la salvación del Señor, de la profundidad de por qué te ha salvado Dios, cuál es el propósito de la salvación, qué motivos, qué es lo que motivó a que el Señor venga y nos salve, cuál es la forma en la cual podemos llegar a que otros puedan ser salvos, y así profundizar mucho más. Dice la Biblia, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escucha lo que dice luego. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí están los que no quieren aprender, los que no quieren ser enseñados, los que en algunos casos incluso son rebeldes, los que creen que se la saben y no saben nada. ¿Y qué dice la Biblia? Se les llama indoctos. ¿Por qué? Porque no se han dejado enseñar, no se han dejado educar espiritualmente, no se han dejado instruir. Son indoctos. Y dice la Biblia, y también son inconstantes. ¿Por qué son inconstantes? Porque hay tiempo y temporada donde se congregan, se afirman, luego se apartan, luego se vuelven a afirmar, luego se vuelven a apartar. Aplican lo que dice Dios y luego se olvidan y no lo aplicaron más. Oran y dicen un tiempo que están orando, leyendo la palabra, luego ya no oran más. Inconstantes. No tienen un crecimiento continuo. Es como que vos al arbolito lo plantaste en la tierra, pero luego decís, a ver, lo voy a volver a meter en la maceta. Y luego lo vuelvo a sacar y lo meto en la tierra. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar una planta de esa forma? Es una locura. Bueno, de esa manera viven una locura muchos que dicen, soy cristiano, soy creyente, pero dice la Biblia, sos inconstante. Porque por ahí creces y luego dejas de crecer. Y al fin y al cabo lo que pasa no es que te quedaste ahí, retrocedes y nunca terminás de aprender. No aprendés nunca. Porque de esa manera es como que estás siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Avanzás y retrocedes. Avanzás y retrocedes. Inconstante. Por lo tanto, son indoctos. No han sido educados, no son doctos. Una persona docta es una persona instruida, una persona capacitada, una persona que busca aprender, que quiere crecer y que quiere que alguien le enseñe, que alguien le explique. Y cuando hay alguien que te puede explicar, aprendés. Vos no te recibiste con un título porque vos aprendiste en tu casa. Vos tenés que ir y dejar que otro te enseñe, que otro te explique, que otro, diga, bueno, ahora vamos a tomarte una evaluación, a ver si estás preparado. A estos que los capacitaron para que puedan manejar máquinas importadas que vienen de otro país, bueno, los instruyeron, los capacitaron. No es que dijeron, bueno, vamos a mirar algún videito por ahí de YouTube, vamos a ver el manual de instrucciones, lo vamos a traducir, porque hoy en día hasta el celular te traduce todo lo que está en chino, en inglés, en ruso, en lo que sea, lo traduce y bueno, veamos a ver qué sale. Probemos. Bueno, esos son los indoctos, sería una locura, porque esa persona puede utilizar esa máquina y termina matando a alguien. Puede destruir todo el lugar donde se tiene que trabajar, porque no lo instruyeron, porque no le explicaron, porque no hubo nadie que le enseñe, no se dejaron enseñar. Y cuando vos no te dejás enseñar, sos un indocto. Vos creés que sabés, pero no sabés, porque nunca te dejaste guiar, porque nunca pusiste por obra un consejo, no pediste tampoco un consejo. No obedeciste. Por algo el Señor cuando pone pastores y siervos de Dios y líderes para instruir al pueblo. Por eso nosotros tenemos que estar de la misma manera capacitados para dar una enseñanza, para guiar al pueblo, para guiarlos a que sirvan y a que hagan la voluntad de Dios. Porque si obviamente el propio líder y pastor no lo sabe, si estos se hubiesen ido a que otro indocto les enseñe, igual iba a ser de la misma forma un desastre. Porque te enseña a alguien que es burro, que no sabe nada. Vos decís, pero este me quiere explicar a mí cosas que no le entiendo. No sé, no sabe ni cómo expresarse. Me dice, bueno, fíjense, hagan como puedan. Entonces vos decís, yo vengo a que me enseñe. Bueno, hay algunos que quieren que otros les enseñe, pero el que te tiene que enseñar termina siendo un indocto. Y por ese motivo, dice la Biblia, son tan
son tan irreverentes que quieren descubrir los misterios de Dios con su mente, a su manera. Entonces sacan cantidad de locuras por ahí. Por eso dice la palabra, dice la Biblia, los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La tuercen, la llevan para otro lado. Y ahí es donde se forman las falsas doctrinas. Ahí es donde surgen las herejías destructoras. Ahí es donde fluyen las doctrinas de demonios. Porque ahí aprovecha el diablo. Aprovecha la ignorancia. Aprovecha aquel que no se preparó, que no tiene temor de Dios. Entonces lo va a usar para seguir torciendo la mente de muchos que terminan siendo arrastrados por el mal. Y dice la palabra, esto le pasa, dice, como también las otras escrituras, porque no solamente las epístolas de Pablo, toda la escritura, los salmos, el Pentateuco, todo lo tuercen para su propia perdición. Para su propia perdición. Y si vos te vas a la perdición, te arrastras a otros más. Porque todos los que quieren aprender te van a escuchar y vas a decir herejías y vas a hablar para tu propia perdición y la perdición de tus oyentes. Los vas a arrastrar por un mal camino. Y es ahí donde surgen esas doctrinas terribles, destructoras, que dividen, que arruinan, que lastiman, porque no tienen temor de Dios. Porque ellos creen que se pueden descubrir incluso algunos dicen, bueno, vamos a leer estos misterios, vamos a hablar sobre el Apocalipsis y quieren dar enseñanza y empiezan a divagar. Y la gente los escucha como diciendo, ¿cuánto aprendí? Y no aprendiste nada, porque no podés vencer ni tus propios pecados. No podés vencer la tentación. Y cuando te aparece el diablo para atormentarte, vos no sabés ni tenés autoridad, porque no te enseñaron lo básico. Entonces no sabés, no aprendés, estás ahí en una macetita y en cualquier cosa por ahí viene un viento, te sopla y la macetita se cae. Esa macetita con una basecita tan chiquitita y esa plantita altita, finita, todavía débil, se cae, se quiebra, porque la agarró un viento y la tiró y no ha echado raíces. Pero cuando vos echás raíces, te aferrás bien a la verdad. Por eso dice la Biblia, antes bien, ¿qué dice en el verso 18? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento. Vamos a entender la gracia de Dios. Vamos a comprender. Algunos no han ni entendido la gracia de Dios. Por eso les imponen cargas a muchas personas que ni ellos mismos las pueden llevar. Y hay personas que todavía no pueden sentir el perdón de Dios, no pueden tener la oportunidad de restaurarse, porque hay otros que les imponen cargas tan pesadas para que digan, bueno, de esa manera vas a ser una buena mujer de Dios, un buen hombre de Dios. Y los arrastran a la perdición. Les imponen una carga terrible. No conocen, no saben lo que significa la gracia divina. ¿Cuál es la gracia de Dios? O en algunos casos solamente te quieren hablar de la gracia como que está todo bien, mandate las que quieras, total Dios igual te ama y te seguirá perdonando, pero no te explican, no te enseñan. Y seguís cayendo en el pecado y venís y llorás por tus pecados y volvés y te vas a tu casa y volvés a caer en todos los pecados y venís, dale, no hay problema, dale para adelante, te dicen. Dale que Dios está igual con vos. ¿Cómo que Dios está conmigo? No sé si Dios, no hermano, pero Dios está con vos, hermano, Dios es amor. Hermana, usted quédese tranquila que el Señor, claro, te hablan tanto de la gracia, pero no te hablan del conocimiento del Señor. Tenés que aprender del conocimiento de Dios para mantenerte firme en la verdad, para mantenerte firme ante las acechanzas del diablo, para mantenerte firme ante la tentación, para mantenerte firme como una buena mujer de Dios, como un buen hombre de Dios. Pero nadie te instruyó. Y solamente te dan una enseñanza muy débil, muy aguachenta. Es como que todo está ahí pasado por agua. Como que la consistencia se pierde. Y cuando una persona es alimentada de esa forma, alimenta a tu niño con algo que no sea consistente. Alimentalo de esa manera. Alimentalo, empezá a rebajar la leche. La Biblia dice la leche espiritual no debe ser adulterada. No debe ser adulterada. El niño necesita los nutrientes necesarios.
Y lo más importante y lo vital es que el bebé, cuando está dando sus primeros, está desarrollándose y antes de dar sus primeros pasos, necesita la leche materna. Necesita tomar de la leche que le brinda su madre, amamantarse de esa forma para crecer fuerte. Y luego le tienes que dar buena alimentación, no cualquier cosa. Bueno, algunos por ahí dicen, bueno, le doy a mi hijo caramelo, chocolate, comida chatarra. Bueno, de esa forma se van alimentando muchos en lo espiritual. Así es comida chatarra. Y no crecen, no tienen fuerza. Y cuando tienen que enfrentar las dificultades, se quiebran. Ahora, ve a una persona que está mal alimentada y que no tiene consistencia, que sus huesos están frágiles. Se va a quebrar, se va a lastimar, se pesca cualquier enfermedad por ahí. Cualquier enfermedad que ande dando vuelta, su sistema inmune prácticamente ni existe, no figura. Entonces eso es lo que sucede con muchos creyentes que no tienen esa fortaleza y esa consistencia espiritual porque no se han profundizado en el conocimiento del Señor. El conocimiento, la Biblia dice, la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Pero si vos no buscás el conocimiento, bueno, ahí tenés el mar. Si vos no te profundizás en el mar va a estar ahí, está lleno. El Señor le habló a través del ángel a Ezequiel y le dijo, mirá Ezequiel, está lindo, ¿no? El río, ves todo, ese río maravilloso. Bueno, metete en el río. Porque vos lo podés ver y sí, lo podés contemplar. Uy, se llenó la tierra del conocimiento de Dios. Pero vos no lo adquirís, no te nutrís. Y buscás algo fácil. Y buscás lo aguachento, buscás lo que es liviano. Y eso no te sirve. Por eso luego son arrastrados por el mal. Pero dice la Biblia, por eso les advierto, decía Pedro. Por eso les advierto. Prepárense. Hay que prepararse, hay que fortalecerse, hay que buscar el conocimiento de la gracia, el conocimiento espiritual, para mantenerte en una firmeza espiritual, para dar frutos, que puedas estar junto a la corriente de las aguas. La Biblia dice el árbol que está plantado en la tierra, pero que esté junto a la corriente de las aguas. Porque eso es importante, eso es fundamental. Vos vas a plantar en el desierto el árbol, a donde no hay agua, donde no es algo bueno, no va a crecer. Ahora vos lo vas a poner en buena tierra. Esa plantita la vas a colocar en buena tierra, va a crecer, se va a fortalecer, se va a nutrir. La tierra misma tiene los nutrientes necesarios para que se desarrolle. En el camino de Dios tenemos los nutrientes necesarios. Están en la palabra, están en la escritura. Están cuando hay un siervo de Dios, alguien que te va a instruir, te va a enseñar, para que vos aprendas, para que vos entiendas incluso que hay cosas que son difíciles de entender y que tengas el temor de Dios, de no divagar. Yo había muchas cosas que tal vez no las entendía y decía, Señor, no las entiendo. Las quiero entender, pero Dios me decía, ¿para qué quieres entender? Yo cuando empecé a leer la Biblia y empecé a meterme en el camino de Dios, yo decía, quiero entender los misterios del Apocalipsis, quiero entender las revelaciones de Daniel, quiero comprender esos significados. Dios me decía, aprende lo básico, aprende a ser un buen creyente, fortalecete en la fe, no caigas en el pecado, apartate de lo malo, aprende que yo te voy a enseñar, te voy a dar. Luego lo demás lo vas a ir conociendo y entenderás luego. Y con el tiempo y con los años, luego empecé a entender algunas cosas. Hay otras que tal vez están todavía veladas. Pero yo sé que lo básico, lo necesario, lo tengo. Vos necesitas eso. El alimento necesario, básico, el conocimiento fundamental. Lo que te va a ayudar a ser alguien importante en la vida. A mantenerte. Eso necesitas en el camino de Dios, para que luego no vengan los inconstantes y te arrastren por ahí. Va a venir cualquiera dando vueltas por ahí, te va a meter cualquier enseñanza, cualquier idea, y luego vas a estar confundido. Desde el momento en el cual me instruí en el Señor y aprendí, me fortalecí en la fe. Y ahora podía hablar con quien sea, no importa. Ahora aprendí a diferenciar para dejar una enseñanza, para mantener mi fe. Para que no me confunda aquel que viene con un pensamiento, aquel otro que viene, no, Dios me mostró. Hay personas que te dicen, yo siento del Señor, hermano, que vos tenés que hacer esto. A mí Dios me muestra que vos tenés un problema en tu hogar. Y te destruyen la familia. Te destruyen tu vida. Porque vos sos alguien que no te has profundizado en el conocimiento de Dios.
Por eso el apóstol Pedro decía, tengamos cuidado, porque la palabra de Dios es profunda. Hay enseñanzas importantísimas, pero tenemos que darle tiempo. Las tenemos que poner por obra. Por eso Dios me decía a mí, ponelo por obra. Salí, predicá, congregate, ayudá en la iglesia, sé un buen cristiano, dentro y fuera de la iglesia. Aprende eso. No quieras conocer tantos misterios. ¿Para qué? Si todavía no podés ser un buen cristiano. Por eso Dios me decía, aprende a ser un buen creyente. Porque si no vas a ser uno de esos que andan enseñando y luego andan adulterando. No les importa caer en pecado con quien sea. No tienen temor de Dios. ¿A cuántos te encontrás así? Que se hacen llamar pastores y luego adulteran con la hermanita de la iglesia, con la otra y con la otra. Y no les importa, no tienen temor de Dios. No tienen respeto porque no han querido ser enseñados, no quisieron. Por eso son indoctos, son inconstantes y acarrean perdición. Vos no te dejes arrastrar por eso. El camino de Dios no es liviandad. Hay mucho por aprender. Y si vos necesitas, este hermano me decía, yo siento que necesito algo más bueno. Necesitas instruirte, necesitas aprender más. Así que tenés que empezar. Ponete en las manos de Dios, porque será aburrido el camino de Dios luego. Si vos no querés aprender y dar un pasito más, te vas a quedar ahí a la orilla. Y eso es motivo de estar aburrido. No hay peor cosa, dice la Biblia, que el ocio. El ocio espiritual es lo peor. Vos decís, yo soy muy trabajador, pastor, yo no soy vago. Pero tal vez sos vago espiritual. Sos un vago espiritual porque no te esforzás en aplicar lo que se te enseña. Entonces ahí sos vago. Puedes ser muy trabajador en la vida, pero en tu vida espiritual sos vago, sos perezoso. Y el Señor dice, tenés que aprender a abandonar esa pereza espiritual. Aprende a tomarte de la mano de Dios, a afianzarte en su verdad, para que puedas estar plantado y cimentado en la fe. Y nada ni nadie te hará caer, dice la Biblia. No hay nada ni nadie que te aparte de su amor. Siempre estarás cerca del amor de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Y hay mucho más por aprender y por fortalecer en Dios de nuestras vidas. Hay mucho más. Y tenemos que aplicarlo. Tal vez hay creyentes que hoy lo que tienen que hacer es ser un canal de bendición, compartir con otros la bendición de Dios. Vos decís, bueno, yo nunca he predicado, nunca me he integrado en la iglesia. Quizás lo que tenés que hacer es integrarte en la congregación. A ver qué hay para hacer. Quiero hacer algo, quiero ayudar. Bueno, sí hay hermanos que dicen, quiero ayudar, ayudo en lo material, me esfuerzo. Pero ahora, ¿hay algo más? Claro que hay algo más. Luego está lo espiritual. Y luego vas creciendo espiritualmente para contener a los que vienen, a los nuevitos. ¿Sabes cuántas experiencias vas a tener en el Señor? ¿Cuánto? Y aprenderás a ser muy temeroso de Dios. Porque el conocimiento de Dios te lleva a ser temeroso de Dios. ¿Qué significa esto? No le vas a dar cualquier consejo. Lo que sepas, le vas a aconsejar. Lo que no, vas a decir, mira, habla con el pastor. Habla con el pastor que va a saber guiarte. Hay cosas que yo tal vez no las sé. O tengo algunas dudas. Bueno, esa prudencia adquiere una persona que va creciendo en Dios. Pero es importante integrarte en el cuerpo de Cristo para desarrollar tu crecimiento. Amén. Y no te quedes en la maceta. Por ahí tu maceta es, me quedo en mi casa. Tu maceta espiritual es, bueno, me como todas las dudas. Ahí me guardo todo. Bueno, lo dejo todo en manos de Dios. Señor, tú sabes, pero nunca termino de crecer. Nunca termino de avanzar. ¿Por qué? Porque estás en tu maceta espiritual. Vos tenés que estar en la tierra, como estamos todos plantados en la tierra del Señor. Amén. Creciendo de esa manera. Así que vamos, hay mucho más por crecer y vos tenés que ser esa luz para tantos que están en tinieblas. Y para eso, para sostenerte en esa gran tarea, está la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Vamos a buscar de Dios. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y te voy a invitar a aquellas personas que están escuchando a través de la transmisión, para que puedan repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te doy gracias porque has hablado a mi vida y porque yo necesito crecer en tus caminos, tener conocimiento, pero el conocimiento espiritual
el conocimiento que viene de ti, aprender, ejercitarme y desarrollar mi vida espiritual. Hoy te pido, Señor, que me ayudes, que me des tu sabiduría, y me propongo con todo mi corazón a seguirte, a serte fiel. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo. Desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Te damos gracias, Jesús.